Para efectos. Hola, hola amigos de País Lobo Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día miércoles, como siempre con Juan Carlos Claret y además con Carola Seguiel. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Rocío, Carola, gusto en saludarlas y a través de ustedes, como cada miércoles también, saludar a quienes nos escuchan en Osorno, Río Negro y Puerto Octay. Así es, siempre saludamos a Río Negro y Puerto Octay los días miércoles. Carola, qué rico tenerte por estos lados. Sí, aquí estamos. Hace semanas que no había podido estar con ustedes, pero al parecer es el mismo tema. No hemos podido salirnos de ahí. Terrible, yo te juro, a la Continúa así. semana A la semana yo ya estaba chata de este tema fundaciones y ahora es como que no, es tanto, tanto, tanto que es impresionante y todo se mezcla. El viernes hicimos un programa donde decíamos, ya, aquí está la madre del cordero, más o menos. El problema está en Javiera Martínez que cambió las reglas del juego. No, pero tampoco es ahí porque lo otro había pasado por los tratos directos de las fundaciones, del Ministerio de Vivienda hacia esas fundaciones y esta otra es respecto al gore. Ah, entonces esto tiene que ver con lo de los lagos. No, tampoco tiene que ver porque tiene que ver con lo de antes. Entonces, con respecto a lo... Ah, no tengo idea. Juan Carlos, ayúdame a enredar esta madeja de corrupción. Mira, ¿Cómo es? la situación no es para nada clara y lo complejo también es que para todos aquellos que no somos intervinientes en los procesos judiciales, particularmente tal vez lo que podría ayudarnos como una hebra a agarrarnos de ahí para empezar a tirarla y tratar de desentrañar este asunto, está por orden del tribunal bajo reserva. Así que el auto acordado número 44 de la Corte Suprema fue usado para anonimizar la causa. Entonces, por ejemplo, si me dan un instante, perdón, ya no es diputado, el senador Fidel Espinosa presentó su querella en contra de determinadas personas por delitos funcionarios. Y como son falta de la probidad, la ley lo faculta que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de aquellos antecedentes pueda entonces querellarse. Fidel Espinosa entonces, en tanto ciudadano y no tanto en presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, del Senado, perdón, y ejerció ese derecho y se radicó esa causa en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt bajo el RIT o rol, digamos, causas penales se llama RIT, número 5978-2023, la que hacia el día sábado estaba disponible la resolución que le da curso a la querella, no así la querella, y sucede que hoy día está anonimizada porque junto con la prisión preventiva de Diego Ancalao se dicta de van a ser tramitados judicialmente bajo reserva. Es decir, estamos bastante ciegos en este asunto. Por otra parte, el gobierno regional de Los Lagos, que también se presentó como querellante en esa misma causa, el juez de garantía les dijo que no les aceptaba ser querellantes porque no eran víctimas en el asunto, sino que eran victimarios, así que no podían ejercer ese mismo derecho. Entonces, Mentira. Oye, espérate, ahí le pasó lo mismo que a la alcaldesa de Santiago, entonces, cuando trató de ponerse Sí, como creyente en el caso Sierra Bella, que le dijera, usted no, usted la esta, vamos a investigar por otro lado. esta pita no puede ser víctima y victimaria al mismo tiempo. Así que el asunto es bastante enredado. Judicialmente hablando, tenemos bastantes Oye, limitaciones para acceder a la información. Así que esa fue una jugada maestra de Fidel Espinosa, debo decir, ¿ah? Porque de meterse como creyente para poder tener información. porque como interviniente puede tener acceso a la carpeta investigativa. Así que vamos a conocer por la prensa con seguridad, si no es el Ministerio Por Público, es lo que Fidel Espinosa vaya soltando. Por Twitter. Oye, ¿y por qué llamaba? Y por eso, porque es tan secreta. Entonces, Vallespín se comunicaba con el fiscal o tenían hijos en el mismo colegio. Eso fue antes, eso sí. fue antes, y es bastante feo de parte de la fiscalía el proceder de este fiscal, porque no era simplemente resolver consultas, sino que eran indicaciones de cómo proceder. Entonces, de hecho, dentro de lo que se está Espérate, investigando, cómo se sabe el motivo de las llamadas? ¿Quién dijo? porque dentro de los documentos que fueron incautados, hay algo que incautaron en el gobierno regional y la fiscalía ahí descubrió la información de que habían comunicaciones de un fiscal Fue la local, PDI. la ¿La PDI. PDI? Sí, la PDI fue que incautó teléfonos y ahí Ahí está. encontró llamadas de
este señor Sambuchetti, el nombre, así como sanguchito palta, así. No, el señor Sambuchetti había llamadas directamente a Vallespín y a la administradora del gobierno regional. Y obviamente se hizo una investigación. Y Pero también me eso, llama la atención, eso habrá sido disculpa, porque no le estará diciendo, sabes que las cajas que me entregaste no me sirven y me los no, tienes que eso entregar de otra forma, No, 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 yo creo, dicen que hasta una de las instrucciones fue llevar las cajas de esa forma. para que no se encontrara nada, porque no habían... O sea, como la forma de proceder. O sea, yo estuve investigando. ¿Se acuerdan la última vez que estuve en podcast hablamos de qué estaban las cajas? Bueno, decían que una de las instrucciones o formas de llevar la investigación recomendada fue llevar las cajas de esa forma. Y por eso se exacto. está hablando de una querella, porque claro, al fiscal primero se le suspendió del cargo, se le está haciendo un sumario administrativo y además una querella penal por los delitos que puedan estar. Y uno de los delitos que también está Fidel Espinosa es obstrucción a la justicia. Ahí Porque está con todas Fidel estas Espinosa imputaciones como también, creyente. sí, No, sí, Fidel es como el factotum en esta, en esta casa. Mira, pero que es verdad lo que dice la Carola, porque no es simplemente un derecho que podría ejercer Vallespín diciendo, mire, yo quiero saber por qué se me está investigando, cosas por el estilo. Lo que hizo este fiscal fue dar instrucciones, entre ellas la de proceder con las cajas, lo cual es bastante extraño. Lo conversamos, me acuerdo, Mm. hace, hace como un mes, cuando Patricio Cuando Vallespín, recién partió este tema y llevó claro, las cajas cuando y después no se las aceptaron, sí, pues le no se lo- dijeron es que no. por eso es que llama la atención que si el fiscal se lo propuso con alguna intención, por último, de contribuir a la justicia o por último, de lavar la imagen, me llama la atención que el fiscal le haya recomendado proceder de esa manera, considerando que, como lo dije la vez pasada, fue un show pobre, porque la verdad, así no se procede, y mucho menos que esa instrucción haya dado un fiscal. eh, Llama la atención, es como, bueno, no me ayude tanto, compadre, porque fue un salvavidas de plomo, literalmente, porque, Pensaba lo mismo con esos porque, amigos y ese nivel de indicación, chuta, con razón porque estamos como estamos, po. se pueden aportar antecedentes, pero si lo va a hacer materialmente y cosas por el estilo, hay ciertos protocolos que hay que seguir, sobre todo el tema de la cadena de custodia. Ya, pero entonces de lo que se incautó en sus teléfonos, la PDI solamente tenían registro de llamada, pero ¿sabían lo que habían Escritos. conversado? Por lo Escritos. que, por lo que tengo entendido, hay llamadas y creo que uno que otro correo electrónico. Ok, Entonces, no es solamente el testimonio del fiscal, sino que hay pruebas igual más contundentes. sí, pero entiendo. creo que ya se había indagado y ya habría declaraciones de parte del fiscal y él señaló que había dado instrucciones al respecto. Y Ahora, obviamente del gobierno regional no han querido decir nada y se les preguntó también al Ministerio Público respecto de esto y argumentaron algunos artículos de su reglamento interno, o sea, su reglamento que tienen ellos ahí en el Ministerio Público para no dar ningún tipo de declaraciones, aun cuando en otros casos sí han dado declaraciones, pero en este caso aludieron estos artículos para poder mantenerlo en secreto. todo Pero, lo que ¿sabes? diga puede ser usado en mi contra. ¿Qué pasó? Que me llama la atención que en este escenario, habiendo tantas investigaciones, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de los abusos en la Iglesia Católica, no se ha decretado o un fiscal preferente. En ese entonces fue Emiliano Arias, el que, pese a que estaba en Rancagua, recibía todas las causas, o al mismo tiempo, como lo hizo con el financiamiento ilegal de la política, el fiscal nacional, Sabach Chaguán, en ese entonces, dijo, yo voy a investigar las causas. Entonces, me llama la atención que, dada la gravedad, dado los alcances que esto está teniendo y todos los tentáculos que todavía tal vez faltan por conocer, la Fiscalía siga radicando las causas como un archipiélago. Y eso tal vez de repente impide descubrir a una actuación coordinada de parte de los que son victimarios hoy día, o también impide, digamos, que la Fiscalía pueda ser más eficiente en la toma de decisiones, porque tienen que coordinar a todos los fiscales que están conociendo estas causas. Entonces yo creo que tal vez sea el momento que el Ministerio Público replantee la forma en que está procediendo sobre estas investigaciones. Pero en el caso de la investigación,
que tú señalas en la Iglesia Católica, ahí había un componente común entre todos y era un ocultamiento de parte de la Iglesia, y por eso los tomaron todos juntos, ¿o no? ¿Y aquí Porque qué hay? que- es que, es que ese es el tema, justamente, es porque aquí hay un ocultamiento de parte del gobierno, porque a lo que entiendo, lo que pasa aquí en la región de los lagos es distinto a lo que pasa en el Biobío, no estaba como orquestado, aunque me imagino que los abusos sexuales tampoco, pero aquí el tema más arriba es que el gobierno es como contraparte de los gobiernos regionales, no serían como lo mismo, o esos dos estarían juntos. Eso es donde yo me empiezo a perder ahí, porque donde está, lo que hizo Javiera Martínez fue hacer un cambio, y eso ayudó o desayudó. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinas tú, Carola? Es que siempre hay que analizarlo, los cambios, uno si son definitivos, si son provisorios y cuál es la circunstancia de por qué se hacen. De repente, claro, cuando son cosas administrativas, muchos hablan de la burocracia y de repente cuando estamos en pandemia, o sea, para mí en pandemia hubo muchos aciertos, por ejemplo, como estos podcasts que podamos normalizar y poder comunicarnos a través de videoconferencias, de Zoom. Nosotros como abogados ahora podemos alegar en la Corte de Apelaciones o Corte Suprema a través de esto y se ha implementado también varias cosas y se han destrabado, desburocratizado varias cosas, pero respecto de requisitos para entrega a fundaciones, deberían acotarse a cierto periodo y a ciertas circunstancias, pero no dejando de, de ser rigurosos en el tema. O sea, yo tengo entendido acá en el caso de la entrega a las fundaciones que se entregó plata antes de que la Contraloría tomara razón, por ejemplo, en un caso o sea, antes de que estuviera todo esto ya sacramentado, ya se pasaron plata a las fundaciones. Y que el convenio mismo decía que se podía hacer, o sea, pero el convenio no estaba revisado. Entonces, yo creo que eso va más allá de que, de que si ciertas autoridades o no desburocratizaron o dejaron de ser tan rígidos estos procedimientos, va más allá de eso, porque habiendo o no habiendo desburocratizado en cierta época, si la gente está con intenciones de hacer desfalco o hacer lo va a hacer de todas maneras. Aquí hay que ser riguroso y con el tema de las fundaciones y con la entrega de plata fiscal y, y que tiene que ser, ¿cómo se llama? Todo revisado por la Contraloría. O sea, para mí empezar para eso, platas entregar antes de la toma de razón, yo lo encuentro inconcebible. Es que Es a que- propósito, Dale Rocío, nomás, Juan Carlos, dale. es que a propósito de lo que dice Carola y lo que preguntabas tú, Rocío, ya tenemos en distintos, no sé si todos, pero en una buena cantidad de gobiernos regionales, transferencias ilegales. O sea, como dice Carola, aquí no hubo toma de razón en muchos casos y eso significa que el acto no es legal, por lo tanto es ilegal. Entonces, tenemos transferencias ilegales. Pero Pero eso si no uno, es el si uno caso de analiza, este, ¿no? espera, espera, Por- si uno analiza los casos que han ocurrido no solamente en la región, sino también en otros gobiernos regionales y que el Ministerio de Vivienda y cosas por el estilo, si obviamos el origen del dinero, lo cierto es que vemos un mismo mecanismo, indistintamente el origen de las plata. Por una parte, se facultó a que las fundaciones entreguen rendiciones parceladas. Es decir, yo no rindo temporalmente o rindo sobre determinados montos. Al mismo tiempo, se permitió transferencias a fundaciones con giro distinto al destino de los fondos. Es decir, yo soy una asociación de cultura, pero recibo plata para cambiar las fachadas de determinadas viviendas. Entonces, a mí me entregan plata o mejor dicho, con la recomendación de que yo contrate para ejecutar el proyecto una empresa que sí tenga el giro. Eso, digamos, es una característica del mecanismo. Otra característica del mecanismo, se bajaron los requisitos a las fundaciones para suscribir convenios. Por una parte tenemos la antigüedad y por otra parte tenemos el tema de las garantías. Y lo cual es curioso porque de 2 años se bajó a 6 para poder suscribir convenios y por otra parte no se pidieron letras, digamos, de boleta de garantía o se obligó a Espérate, que contraten seguros.
¿De 2 años se bajó a 6 meses? 6 meses, sí. Ya. Ya, La es que de 2 antigüedad de años la se bajó a persona 6, dije jurídica. 2 años a 6 años, estamos mal. No, se bajó a 6 meses para suscribir los convenios, la antigüedad de la persona jurídica. Y por último, también se eliminó la obligación de informar las transferencias realizadas desde cualquiera sea el origen con fondos públicos a estas fundaciones y se eliminó esa obligación de informar a quién, al Consejo de Auditoría del Estado, que fue un organismo creado por el presidente Frederick Tagle. Entonces, si uno dice ya, obviemos de dónde viene la plata, y uno observa que es exactamente este el mecanismo con el cual se está realizando estos convenios ilegales, lo cierto es que estamos en presencia de un mecanismo para defraudar al Estado. Y eso, digamos, indistintamente cuál sea el origen, cuál sea el monto, cuál sea el alcance, es un mecanismo que se está reproduciendo. Si eso no fue orquestado, no fue diseñado o fue fruto de una mera casualidad, para el ente persecutor debería ser irrelevante, porque lo cierto es que hay un mecanismo que se está usando que no es legal y por lo tanto constituye delito. Ya, pero aquí hay dos Exacto. cosas, porque una donde cambiaste las reglas del juego, ¿cuándo fue? ¿Fue en la pandemia o fue ahora con Javiera Martínez? Eso es lo que yo no entiendo, porque ahí decían unos que fue ahora, pero si fue ahora, lo que se está investigando es del año anterior, bajo el modelo anterior. Entonces ahí es donde yo me pierdo. Lo que yo puedo dar fe en mi experiencia de querer postular a un fondo y cuando me dijeron vaya con una ¿Mm? fundación, que lo contraten y Es que nosotros ya hacemos la estaban transferencia listos. directa a la fundación y que ya estaban listos, es que esa fue una iniciativa de bajar los requisitos de 2 años, 6 meses del gobierno regional. Entonces esto Del les va a gobierno llegar. regional, o sea, no tiene que ver el tema nacional. Fue acá en la región de los lagos se bajaron los requisitos. Por eso que es importante lo que dice Carola de ver el caso particular, porque hay fondos Mm, que son por el Ministerio de Vivienda, hay otros que tienen que ver con el claro. Servio, hay otros que tienen que ver con los gobiernos regionales. Lo que yo puedo dar cuenta es que del gobierno regional esos convenios bajaron los requisitos durante Vallespín. Ok, entonces tenemos el tema ahí que él sería el responsable, porque la otra pregunta que anda dando vuelta es, ¿eso fue una iniciativa porque tenemos un cargo nuevo que no existía, que es el de gobernador, porque del nivel central, desde las Express, Subdere, no tengo idea quién le dijo a Javiera Martínez, que está como fuera del tema del gore de acá? Javiera Martínez está como por sobre todos los gores al final, porque ella es la que entrega y le rinden cuenta. Entonces, ¿fue ella la que tomó la decisión? ¿Lo tomaron por sobre ella o lo tomó aquí el gore local? Eso es lo que todavía no entiendo. Y usted tampoco. Sí. Mira, estaba viendo, claro, Javiera Martínez es directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda. O Correcto. sea, estaría por sobre el tema de los gobiernos regionales, pero los gobiernos regionales son autónomos. O sea, Por igual eso hay lo veo que como contraparte al decirlo. final. Sí. ¿Cuál es mi postura a tu pregunta, Rocío? Es que en este momento procesal es irrelevante, porque el que tiene que responder esa pregunta luego de una investigación es el fiscal. Por eso la conveniencia de que esto no se vea como un archipiélago por parte de la fiscalía, sino que sea alguien que se dedique exclusivamente a investigar estos antecedentes. ¿Por qué? Porque no sería extraño que de alguna reunión de algún partido político haya salido, digamos, cuando se hacen estos cónclaves en Lo- Cerro Castillo, no me o sea, extrañaría que se hayan la puesto de semana acuerdo. pasada. Pero con el fiscal nacional, que se supone que es el que tiene que organizar esto, porque no No, tiene no, que ver no, no, el gobierno con los fiscales, que lo vean no, por no, separado, lo vean juntos. sí, no, no. Lo que yo estoy diciendo es que no sería extraño que la orden de decir, oigan, bajemos los requisitos, pongámonos de acuerdo Ah, para que esto ok. funcione, haya nacido incluso en algún convenio, o sea, perdón, en algún congreso, cónclave, digamos, de coaliciones políticas. No sería extraño, pero eso, para acceder a esa información, vuelvo a insistir y quiero ponerlo sobre la mesa, es que requiere un fiscal no preferente, sino con dedicación exclusiva, porque tiene que Ok. llegar a esos niveles. Ya, ¿y ahí por qué entonces no lo han hecho? Si es tan lógico, ¿no? Hay que preguntarle al fiscal. No, sí, me parece no es tan lógico, pero eso tiene que venir ya también parte de política pública, o sea, tiene que venir también una instrucción, el fiscal nacional tiene que nombrar a un fiscal con dedicación exclusiva, que vea esto a nivel macro, y yo concuerdo plenamente con Juan Ok. Carlos, o sea, esto hay que verlo, empezamos con el tema o sea, pasamos con las fundaciones acá, pero todo esto empezó también con las fundaciones allá en el norte, pero se está viendo que hay una política o sea, un,
una ¿Y forma qué, de proceder que se esté repetitivo. y qué le Entonces, falta entonces al fiscal nacional? ¿Qué condimento le falta aquí para poder juntar todo? Porque si ya tenemos tantas aristas de este tema, ¿por qué no se ha determinado un fiscal con dedicación exclusiva? Bueno, ahí vamos a quedar en la duda y Tu, probablemente después tu que pregunta, escuche tú el sabes la podcast, respuesta. sí, Tú sabes la es respuesta todo, a tu pregunta. es todo son, política aquí. Es que, eh, claro, es que porque estaba pensando si fuera como en Estados Unidos, aquí estarían con los dientes largos inmediatamente porque son carreras políticas esas también, pues entonces necesitan tener y agarrar preses gordos y tienen esos incentivos también. Entonces, pero, ¿qué pasó? pero Rocío, ¿acaso un fiscal nacional no llega ahí por carrera política? Sí, pero El debiendo fiscal, favores también, pues. el fiscal Ángel Valencia no llegó ahí por ser el padrino del hijo de Elizalde. Entonces, de hecho, yo me haría la pregunta, y lo conversamos muchas veces cuando el Ministerio Público hizo crisis con el nombramiento del actual fiscal nacional, es que incluso uno podría sospechar que la displicencia con la que se está actuando en este caso se debe a que tal vez es porque lo pusieron ahí para eso. Chuta, pero no está evitando el Especular cargo, muchas porque cosas. es claro, es que ¿Cómo? se supone que tienen que evitar el cargo también, porque es como lo mismo que le dicen al tema de la presidencia. O sea, una cosa es que te pusieron ahí, después si vas a seguir pagando esos favores políticos o no. ¿Es un favor que te hayan puesto ahí o realmente eras el más competente? Ahora, ¿cómo Bueno, resguardamos nuestras instituciones? ¿Cómo resguardamos nuestras instituciones para que efectivamente las personas que llegan a ser las más competentes? Yo creo que ese es un desafío enorme que no está resuelto. Pero, pero bueno, vamos a ver si el fiscal habita el cargo o no. Igual creo que de repente el beneficio de, no sé, de principio buena fe, o por lo menos del beneficio de la duda, yo creo que están de repente tan desconcertados como nosotros, que están viendo cosas acá, allá, y no saben Entonces, por dónde, Carola, tú por decís dónde está la hebra. pero ¿Ah? tú decís que a lo mejor ellos se enteran por la prensa igual que nosotros, que no tienen todos los No, no, no. antecedentes. Se enteran, se enteran antes, pero como 5 minutos antes nomás, yo creo. No sé, pero una qué cosa buen así. punto. Sí, sí, igual yo creo que igual están como desconcertados, no saben qué hacer, están viendo y como nosotros no han encontrado la hebra para poder desenredar esto. Pero es Pero que yo creo al que van a tener final, que estar mirando con altura de mira ahora y verlo así. Por lo menos. porque al final los fiscales que están investigando los casos se están limitando sus metros cuadrados y Exacto. no pueden ver la figura completa y patrones que se van repitiendo. Ese sería el problema de no tener un fiscal dedicación exclusiva. Ahora, la prensa claramente se está dedicando a buscar hasta los sostén y calzones, porque está viendo todos los patrones y está viendo todas las cosas y quizás haciendo mucho más análisis y investigación, viendo estos patrones, que lo que puede hacer la misma fiscalía en cada uno de los casos. Ahí tendría que ver el fiscal, entonces esperamos que prontamente se designe uno de dedicación exclusiva a esto, ¿no? Oye, Esperamos. y acá, pero me quedan más dudas todavía, Juan Carlos, porque en la semana pasada analizamos que lo que había dicho Contraloría, que este es otro organismo, era que habían algunos que eran ilegales, que tú ya lo señalaste hoy día, que se entregaron antes de la toma de razón, otros que derechamente se entregaron después, pero ninguno de estos es Kimun, ¿o sí? Que es el más complicado aquí en la región. Es que Sí, Kimun era uno de esos. Kimun Uno era que uno se de esos entregó, ¿qué? Que le que se entregó dijeron las que no. platas antes, no, que se entregaron las platas antes de la toma de razón. No todo, pero se Ah, entregó dinero antes de la toma de razón. ah. ¿Y cuando salió la toma de razón, no le habían dado la razón, ¿o sí? No, ¿O no, no si sé si tomaron, eso pasó? o sea, no sé, la verdad supongo que dieron la toma de razón porque no es un acto ilegal. Lo que sí ahora, claro, pidieron la devolución de los dineros y los dineros ya no estaban en la fundación aquella. Bueno, y por eso tenemos dos detenidos en prisión preventiva, porque el presidente de la Fundación Kimun también está en prisión preventiva, no, ¿entendés? lo estaban No, buscando. Apareció, lo estaban buscando, está desaparecido, no aparece. Sí, no, Está solamente está prófugo. Ancalao, sí, Ancalao y el otro está prófugo, no aparece. ájale. Bueno, vamos a ver si aparece el presidente Jaime Huincahue Melipil.
a ver que lo estaban buscando, efectivamente no había podido ser ubicado por la PDI. Vamos a ver qué pasa, pues qué pasa con esos fondos y la gente del CFT y el IP también preocupados de qué va a pasar con ellos, tienen fuga de estudiantes y bueno, Sí, yo no bueno, entiendo cómo esto que es una política pública, yo no sé si este CFT era de esos que tenían que haber uno por región, ¿te acuerdas? Que era una política de gobierno que tenía que ser y cómo eso se traspasa a un privado después y se deja así así nomás, me parece sí, extrañísimo. es que vuelvo a insistir, lo conversamos la primera vez que tocamos este asunto, y es que la política de hacer transferencias directas a fundaciones y sin control de esos recursos no es algo propio de este gobierno. En mi facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el entonces segundo gobierno de Bachelet, hubo una polémica precisamente porque a través del Centro de Derechos Humanos, dirigido por Claudio Nach, abogado especialista en la materia, hubo platas del Estado que fueron aportados a la Universidad de Chile, particularmente a la facultad, que terminaron en la campaña de Bachelet 2. Entonces, ¿y qué pasa con eso? Nada. Entonces, No. si de verdad en ese sentido, como que ahora asumimos de que esto se tenía que perseguir, de verdad asumimos que eso reñía no solamente con la moral, sino con normas claras respecto a probidad. Pero lo importante es que no se suelte esa hebra. Hablaba del fiscal nacional de Nantes. Bueno, con Jorge Abot, ¿cómo terminaron las investigaciones contra el financiamiento ilegal de la política? Entonces, es por eso que es importante que no se pierda la hebra, por más que sea enredado este asunto, no se pierda esa hebra. Así es, bueno, Carola, ¿No? Y sí, lo último que iba a decir, o sea, esto afecta a la fe pública, el tema, las instituciones, la democracia, todo lo que hay. Y respecto del Ministerio Público, o sea, ojalá venga algo o rápido, una designación, no sé, pero o algún trabajo, porque ya el mismo Fidel en su momento acusó también que había plata directamente a fiscalías en su momento. Entonces, que no se sí, enturbie más de lo que está, por favor. así es, algunas que al parecer se tendrían que inhabilitar por haber recibido fondos del Core. Ya, chiquillos, lamentablemente se nos acabó el tiempo y lamentablemente para todos, lo más probable es que sigamos conversando de esto más adelante. Pero bueno, nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao.